Representó a la expresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, en la búsqueda de su hija Clara Anaí, y también llevó adelante el proceso contra Miguel Echecolás, Cristian von Bernich y Jorge Rafael Videla, todos represores y genocidas, en algunos casos condenados aquí en nuestro país. Se trata del abogado Alejo Ramos Padilla, actual juez federal que ha sido nombrado recientemente y quien ya está en línea. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Rodrigo Sepúlveda, Julio Semoloni y lo saludamos desde aquí, desde Mendoza. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Bueno, lo habíamos convocado porque ha escrito un libro que se llama Crímenes de lesa humanidad en la Argentina y queríamos consultarle al respecto. Lo dejo en línea con mi compañero Julio Semoloni. Bueno, cómo no. ¿Cómo le va, doctor? ¿Me permite llamarlo Alejo? Sí, por favor. Sí. Alejo, en primer término, ¿por qué no nos comenta, a pesar de que el título es suficientemente elocuente, en qué consiste Crímenes de lesa humanidad en la Argentina, y sobre todo que me hable del prologuista, porque tiene mucho que ver la importancia y la trascendencia que ha tenido su trabajo, el de Alejo Ramos Padilla, en esta oxigenación, como usted mismo ha definido, de la justicia federal argentina de los últimos años. Sí, bueno, en primer lugar, que Baltasar Garzón haya sido el que prologó el libro Crímenes de lesa humanidad, el libro que acaba de salir, para mí es un gran honor. Pero además de la historia de Baltasar Garzón, el momento el que él está viviendo, a mí me parecía el hombre más indicado para prologar un libro de estas características. Él es una persona que no solamente ha reclamado justicia para los casos de Latinoamérica, para Argentina, para Chile, el encarcelamiento de Pinochet, sino que cuando intentó enfrentar y que se investigaran los crímenes ocurridos en España, fue cuando la gran mayoría del Poder Judicial, actuando corporativamente, pidió la destitución, y actualmente, hace ya unos largos años, el juez que más ha hecho en materia de derechos humanos en el mundo está suspendido y a la espera de que lo juzguen precisamente por sus aciertos. Así que como la historia de nuestro país está muy vinculada con este tipo de maniobras, a mí me parecía, por un lado, un homenaje, un reconocimiento que debemos hacerle en general todos los argentinos, que gracias al accionar de él y de muchos más, y de los organismos de derechos humanos, por supuesto, pudimos reencontrar el camino a la justicia que durante un tiempo largo lo habíamos perdido. Así que, bueno, eso es en relación a Baltasar Garzón. Y después el libro, lo que tratamos de hacer hace unos años, hemos empezado unos cuantos abogados, tal vez jóvenes en aquel entonces, a trabajar en lo que eran los juicios por la verdad, después en el juicio de Echecolás, de von Bernich, plan sistemático de robo de bebés, y veíamos que había un movimiento social muy importante que recogía valores de justicia, de democracia, de derechos humanos, pero que a veces eso en las facultades no se explicitaba, no se documentaba, o a veces se decía lo contrario. Entonces nos pareció importante plasmarlo en un libro para que desde las cátedras de la facultad también salieran los alumnos, y una formación distinta a la que se estaba haciendo en los últimos tiempos. Alejo, cuando era veinteañero, pasé un tiempo por la justicia provincial acá en Mendoza, y recuerdo muy bien la diferencia conceptual, profesional, que había entre aquellos abogados que habían decidido ser jueces y los abogados que nunca serían jueces porque les encantaba participar del fenómeno judicial desde la privacidad, o en todo caso como abogados de incriminados en alguna medida, o de sospechosos. ¿Qué lo llevó a saltar el cerco y convertirse en un flamante juez federal y de alguna manera corroborar o confirmar este proceso de oxigenación, como usted lo define, que se está dando en los tribunales federales? Yo, la verdad que la profesión de abogado la abracé, la quise. Tuve la suerte de encontrarme con gente que
que me permitió acompañarlos en su lucha, ¿sí? Chicha Mariani en primer término, pero Alfredo Bravo, Mirta Baravalle, chicos que recuperaron su identidad como Paula Logares, algunos que buscan a sus hermanos como Clara Petracos, ex soldados de Malvinas que buscan la identificación de los compañeros caídos en Malvinas, soldados conscriptos de aquel entonces, que todavía piden que se identifiquen aquellas tumbas que en Malvinas dicen soldado argentino solo conocido por Dios y no aparece el nombre. Tuve la posibilidad de acompañar a mucha gente en estas luchas, y muchas veces, uno se encontraba con jueces que generalmente representaban lo más corporativo, lo más rancio del Poder Judicial, que habían hecho sus carreras no puedo decir a la luz, sino a la sombra de la dictadura militar, que durante el menemismo habían logrado ascender. Pongo un ejemplo porque si no uno parece que habla en abstracto. Hoy acaba de renunciar el juez Mitchell, que en la dictadura entregaba niños a apropiadores y estaba siendo investigado por ese hecho, que durante el menemismo recibió un ascenso a la Cámara Nacional de Casación Penal, el tribunal más alto del país, y hoy por las investigaciones que se están llevando adelante tuvo que presentar la renuncia, como Bisordi, como Romero Victorica, y eso hace que uno se sienta motivado a participar de un poder judicial, de uno de los poderes del Estado, para desde algún lugar, aunque sea pequeño, mayor, menor, tratar de hacer las cosas como uno realmente las cree. Entonces, si bien y amo la profesión de abogado, me parece que cumplen un rol importante y que han sido a veces muy, muy denostados. Los abogados se hacen los chistes comunes y es una profesión muy digna, y la de juez también es una profesión muy digna que también hay que honrar. Doctor, nosotros aquí veníamos sosteniendo con mi compañero Julio Semoloni que el Estado no pierde autoridad moral, pierde autoridad ética cuando deja de juzgar crímenes de lesa humanidad, como ocurrió en la Argentina hasta hace muy poco, y sin embargo encarcela a alguien que roba un simple pasacassette, por ejemplo, o comete algún otro delito que tiene una dimensión mucho menor. Y leíamos declaraciones en el mismo sentido y nos daba gusto que una persona como usted hubiera llegado al cargo como juez federal. Queríamos pedirle alguna recomendación, alguna reflexión sobre eso. Sí, yo ahí señalé que el delito que más se investiga en la capital federal es el robo de celulares. A veces uno, en tono didáctico en la facultad, dice que si uno comete un pequeño robo, seguramente va a ser investigado por la justicia. Ahora, si uno se roba una financiera o varias financieras y afecta a miles de personas, es más difícil que lo investiguen. Lo mismo ocurre con un homicidio, y si comete un genocidio, todo el aparato del Estado muchas veces se contrapone o trata de impedir esas investigaciones. Desde la lógica más natural, real, ¿sí? Uno siente que todo el sistema jurídico se desvanece si está organizado para perseguir a los ladrones de gallina, a los que roban celulares, y no a los grandes delincuentes. Esto que uno lo vive día a día, ¿sí? La justicia para que atrapa al bicho chico y la rompe el bicho grande, esto que es lo que es la cultura que está cambiándose a través del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, porque precisamente aquellas personas que fueron dueños de la vida y de la muerte de las personas ahora están siendo juzgadas, y esto genera genera, usted lo debe de estar viendo también en Mendoza, se está viendo en cada una de las provincias, donde el poder que han tenido estas personas que están siendo juzgadas ha sido infinito, y que estén en un banquillo los acusados, con un defensor, pero con todas las garantías constitucionales, pero siendo juzgados y se les va a aplicar la pena que les corresponde, es restablecer los principios de un Estado de Derecho. Por eso es el otro aporte
que se está logrando a través del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Doctor, en un diálogo que mantenía con uno de los camaristas que ha fallado en el primer juicio aquí en la ciudad de Mendoza contra los represores, nos decía que a él le llamaba la atención la valentía de las personas que dan su testimonio, ¿no? Sí, claro que sí, porque es difícil creer en la justicia argentina. Yo lo que he estado viendo en los últimos tiempos fue cómo poco a poco las mujeres, pero digo también los hombres, se empezaron a animar a contar cosas que en su momento no contaban. Uno cuando tiene que exponer en este tipo de declaraciones, me refiero a los testigos, ¿no? Tienen que contar a veces cuestiones hasta muy íntimas, y para eso tienen que creer en los jueces, tienen que creer en la justicia. Si van a ir a prestar un testimonio para contar vejaciones, por ejemplo, como la gran mayoría de las mujeres que pasaron por los centros clandestinos de detención sufrieron, y hombres también, ¿tiene algún sentido si es simplemente para lo anecdótico de aquella audiencia y después los jueces no van a actuar en consecuencia? No, entonces la gente declaraba menos, se arriesgaba menos, se animaba menos. ¿Para qué iba a declarar si el represor o el acusado entraba por una puerta y salía por la otra? Esto está cambiando porque están empezando a confiar nuevamente en la justicia. Yo creo que hubo un periodo pequeño, ¿sí?, entre el 84 hasta el 87 donde la ciudadanía, las víctimas fueron mucho a los tribunales, reclamaban justicia, pero después con todos los golpes me refiero a la ley de violencia de vida, punto final, los indultos, la impunidad, la gente fue perdiendo la confianza en la justicia y hoy se está recuperando. Alejo, lo sigo llamando así, usted me lo ha permitido. Por favor. Ya para ir terminando, porque tenemos una serie de cosas más que hacer, pero quisiéramos seguir charlando con usted porque es muy interesante. Nos costó terminar de concretar en hechos la definición de dictadura cívico-militar, a lo que siempre denominábamos dictadura militar. ¿Por qué? Porque la participación de los civiles fue fundamental, fue esencial. Quizás el civil que tuvo más poder en la dictadura ahora está siendo procesado, me refiero a José Alfredo Martínez de Hoz, fue nada menos que el ministro de Economía, el representante de los grupos económicos para los que trabajaron generalmente los militares golpistas, ¿no es cierto? Y recién usted citó el caso de un juez que estaba en el más importante tribunal de la República, en el fuero penal, sí, como Gustavo Miche, que tuvo que renunciar y que sigue siendo investigado. La pregunta es la siguiente, Alejo. Usted que está tan vinculado y respetuosamente vinculado a Baltasar Garzón, que conoce tan en profundidad la situación con respecto a los delitos de lesa humanidad de Latinoamérica y también de Europa, y específicamente de España, ¿la Argentina a veces no le parece que se queda demasiado sola en la profundización de llevar justicia a todos estos hechos terribles que ocurrieron hace mucho tiempo, pero que son imprescriptibles y por lo tanto hay que juzgarlos? ¿Qué le comenta en ese sentido Baltasar Garzón? No, a ver, Baltasar Garzón es un luchador que es capaz de dar las batallas en el buen sentido, sí, que sean necesarias. Y lo que él cree es que es la convicción de que juntos podemos, sí, no él, yo, ustedes, sino la gran mayoría de las sociedades pueden. Es cierto que la Argentina está llevando adelante un proceso que encabeza a nivel mundial, ¿sí? Que somos un ejemplo en el mundo. Yo lo he notado de manera personal, ¿sí? Cuando he tenido que ir a comentar qué era lo que ocurría en la Argentina en algunos otros países, pero también es cierto que la Argentina estaba necesitando que la justicia cambie, recuperar los valores, recuperar su propia
su propia forma de sus instituciones. Fueron muchos años, desde 1930, donde constantemente se generaron rupturas institucionales, se nos educó en la cultura de la impunidad, donde era posible dar un golpe de Estado sin ninguna clase de responsabilidad, y se está poniendo un punto final en el buen sentido, ¿sí? Un punto final en el sentido de que quienes cometieron los más graves delitos tienen que ser juzgados, quienes acceden al poder a través de los fusiles tienen que ser juzgados, y eso es lo que se está respetando el mundo, lo que por eso nos están aplaudiendo en el mundo, y a diferencia de lo que uno podía llegar a pensar, se está generando un efecto contagio positivo. Fíjese lo que está pasando en Uruguay en este momento. Así que no, yo soy optimista en ese sentido. Muy bien, le agradecemos mucho, doctor, este contacto con Radio Nacional Mendoza, esta comunicación. Esperamos que llegue a la provincia el libro para poder verlo, por supuesto, y tenerlo allí a mano. Y en cualquier momento, si es tan amable y nos puede volver a atender, reanudaremos el diálogo. Ha sido un gusto. Igualmente, hasta luego. Era el doctor Alejo Ramos Padilla, que fue abogado de Chicha Mariani, la expresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. La ayudó y la asistió en la búsqueda de su nieta Clara Anaí, y también llevó los primeros procesos contra Miguel Echecolás, Cristian von Bernich y Jorge Rafael Videla, autor del libro